Muy buenas noches, bienvenido al programa 185 de Diálogo por el Agua, este espacio digital que busca justamente colaborar con las poblaciones de Lima y de todo el país, mejor dicho, todo el país, para que accedan a sus servicios de agua potable y alcantarillado, teniendo en cuenta que esta tribuna, como bien hemos referido, es una tribuna abierta a todos los temas vinculados al agua potable y alcantarillado y de todos los temas que vinculen a ambos derechos constitucionales a los cuales muchas familias, 1 millón en Lima, vienen pugnando cada día para poder acceder. Agradecemos los comentarios, también las críticas a las últimas ediciones que hemos emitido de Diálogo por el Agua. Vamos a decir acá, damos tribuna abierta y respetamos las opiniones de cada uno de los protagonistas de las entrevistas que vamos realizando cada semana. También referirles que aquellas personas que de manera generosa quieran colaborar con este proyecto, estamos poniendo en pantalla nuestro QR, donde de manera voluntaria pueden colaborar para que esta iniciativa se mantenga justamente en beneficio de quienes accedan a la información que brindamos cada semana a través de las redes sociales de Diálogo por el Agua. Y bien, uno de los temas que se viene dando en la agenda en estos días y que de alguna manera ha derivado en respuestas tanto mediáticas como respuestas en las redes sociales, es sobre la presunta privatización anunciada de Sedapal. Este tema es importante tocarlo, ¿por qué? Porque una decisión de esta magnitud va a traer de alguna manera consecuencias, principalmente a las poblaciones que no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado. Esas consecuencias pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la óptica de quienes vamos a conversar y entrevistar. Sin embargo, es necesario, y creemos nosotros, que debemos ponerlo en la agenda de Diálogo por el Agua para que no solamente a la persona que vamos a entrevistar, sino quienes desean opinar sobre este tema puedan hacerlo y tener nosotros una idea exacta, bastante determinada y argumentada sobre lo que se pretendería realizar con esta empresa tan importante para la ciudad de Lima. Nos encontramos con la secretaria general de SUTESAL, la señora Luisa Izaguirre, que le damos la bienvenida a Diálogo por el Agua. Señora Luisa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, uno de los temas, como bien dije en el preámbulo de esta edición 185 de Diálogo por el Agua, es que se viene generando un debate sobre el tema de la presumible precipitación de Sedapal. Seamos presumible, ¿por qué? Porque existe una contradicción de conceptos entre lo que SUTESAL, el sindicato al cual usted representa, viene manifestando a través de diversos medios de comunicación y lo que responde el sector a través del Ministerio de Vivienda, que dice que no se va a privatizar la empresa. Bajo ese concepto, y para los internautas que se contactan a través de Diálogo por el Agua, ¿podría explicar usted como dirigente del principal sindicato de Sedapal cuáles son los argumentos en los cuales sustentan de que Sedapal sería privatizada? Sí, efectivamente, José. Mira, bueno, hay diferentes versiones de lo que viene a significar el tema de la privatización en Sedapal. Lo que ocurre es que el gobierno, ellos entienden privatización, o al menos lo que quieren hacer creer al resto, es que la privatización solamente se da a través de venta de acciones, ¿no? Es decir, la empresa 100% pública. No consideran o no quieren dar a conocer que existen diferentes mecanismos justamente que se pueden entender por una privatización. Llámese a socio público-privado, que son concesiones a largo plazo que se otorgan, ¿no? Digamos, 20, 25 o 30 años, lo que son también empresas mixtas, lo que son contratos de gestión, ¿no? El contrato de gestión, la entrega también de la administración también a un sector privado, también se entiende como privatización. La creación de una empresa mixta, es decir, que el Estado conserve la mayor cantidad de capital, el 51%, y en este caso el resto de las empresas privadas conservan un porcentaje menor de acciones, también es una privatización. Es decir, pero el gobierno, de acuerdo a la modalidad que vienen implementando y a fin justamente de, digamos, minimizar los cuestionamientos a una privatización del agua, están manifestando que no se va a privatizar, ¿no? Como le digo nuevamente, el 100% de lo que realmente significa para ellos una privatización, ¿no? Pero hay un tema, disculpe señor Luisa, hay un tema que ha resaltado hace poco a través de los medios de comunicación. El Ministerio de Vivienda ha dicho, ha sido tajante, Sedapal no se va a privatizar, ¿no? Y que sí existen ciertos mecanismos, digamos, que ya se utilizan los instrumentos privados en Sedapal para hacer la gestión, así que no es un tema nuevo para la empresa. Es lo que hemos rescatado de la última información que se ha dado a través de los medios por parte del Ministerio de Vivienda. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, a raíz de que se da el informe de la Comisión Multisectorial, creada justamente con ese propósito, ¿no? En principio se debilitó la gestión a través de un expresidente directorio, Fernando Piscoya, eso fue el año pasado.
Recordemos pues que estaba ya a punto de dar inicio de la entrega de una obra en la zona de Ventanilla y que de un momento a otro salió indicando pues que la empresa no tenía liquidez. Dio las alertas al Ministerio de Vivienda, en forma para nosotros consensuada y articulada con este sector, y se paralizó, ¿no?, la puesta en marcha de esta gran obra que iba a beneficiar a más de 160.000 personas. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Se conforma la comisión multisectorial y la ministra dijo, en ese momento vamos a ver si es conveniente o no es conveniente privatizar Sedapal y vamos a esperar el informe. Y justamente el informe evacúa en esa misma línea. Tiene 9 puntos, de los cuales los más resaltantes son 2, ¿no? Se entrega a través, en concesión, a través de asocio público-privado, toda la zona norte, sur y centro, ¿no?, de las ciudades. Nosotros tenemos diferentes centros de servicios. Entonces, estos centros de servicios, apostados en, digamos, en Comas, administra la zona de Callao, ¿no?, Comas, Caraballo, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, ya. Estos serían administrados a través de un asocio público-privado, por una cantidad de años determinada, ¿no? No solamente la parte operativa, la parte de mantenimiento, sino también la parte administrativa, o sea, es decir, un todo, ¿no? Igual en la zona sur, ¿no? Zona sur, Villa María, del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, en fin. Todas esas zonas también igual, de igual manera, entregarla a otra empresa. Entonces, si esto no es privatización, es obvio, pues es una concesión que se está brindando. Pero adicionalmente, tiene otro componente, que es el cambio de propiedad de la empresa. Es decir, la empresa es ahorita 100% pública, sus acciones pertenecen a FONAFE, ¿no? Entonces, al Estado. Entonces dicen, no, a fin de mejorar la gobernanza, vamos a cambiar la propiedad. Pero si la propiedad va a seguir siendo pública, en todo caso es un tema de gestión, en todo caso es un tema de roles, de competencias, ¿no? Digamos, a qué sector, digamos, tiene que ejercer las funciones, ¿no? El tema mejorar algunos aspectos en la empresa, que efectivamente nosotros reconocemos que hay aspectos, muchos aspectos por mejorar, pero no el cambio de titularidad, porque el Estado, al final de cuentas, si es que no existiera la intención de privatizarla, seguiría a manos del Estado. Entonces, pero ahí justamente está esta, digamos, propuesta, ¿no?, amañada entre gallos y medianoche, de parte del Ministerio de Vivienda, del Ejecutivo principalmente, pero adicionalmente bien articulada con una modificación a la ley marco de la 1280, ¿no? La 1280, la ley marco del sector saneamiento, ahora ha sido modificada y ahora es la 1620. Entonces, y se hace una modificación de más de 100 artículos. Y justamente ahí también, en varios artículos, ya qué cosa, se promueve los asocios público-privados, ya no solamente de Sedapal, sino de todas las empresas del agua a nivel nacional, ¿no? Es decir, promover los asocios público-privados a todas las EPS, ¿no? Y aparte, adicionalmente, también en la creación de empresas mixtas y una serie de aspectos más que tienden a privatizar los servicios del agua, ¿no? Yo, Lisa, una Entonces, consulta. Sí, disculpe usted que le interrumpa. El sustento es bastante claro lo que usted tiene, se ancla a medidas que usted se evidencian a través de la Comisión Multisectorial y otros temas más. Pero sin embargo, poniendo del lado del usuario y del que está esperando su proyecto, uno diría, bueno, si la privatización me va a mejorar el servicio, bueno, bienvenida, ¿no? Y si un poblador que no tiene servicio, si la privatización me va a traer mi conexión de agua de manera más rápida, también bienvenida, ¿no? Sería de alguna manera la lógica que tendría, pragmática que tendría una persona que está alejada de este debate, ¿no? ¿Qué pudiera decir usted frente a ello? ¿Cuál sería lo pernicioso de una privatización de la empresa? Sí, en principio, tanto el informe de la Comisión Multisectorial como el mismo decreto legislativo no menciona en absoluto los roles del sector privado con relación al tema de cierre de brecha. El Ejecutivo tiene ahora también a puertas este nuevo proyecto de ley que es la universalización, ¿no?, del derecho al agua. Claro, en los enunciados, nosotros los enunciados estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quién no podría estar de acuerdo en que toda persona tiene derecho a contar con el servicio de agua, ¿no?, de acuerdo a la Constitución, ¿no?, que es un derecho fundamental, inalienable del ser humano? Obviamente, la parte enunciativa. Pero lo que mencionan en este nuevo proyecto de ley, que ya está a punto también de ser aprobado, es justamente algo que nosotros y la empresa incluso ha venido sosteniendo y ha venido aplicando, que son la instalación de pilones, de piletas, ¿no? Y también servicios no convencionales,
que justamente eso también se encuentra en la 1280, ¿no? Por ejemplo, el tema de biodigestores, ¿no? El tema de los pilones, servicios condominiales, todo lo que sea no convencional. No habla justamente de los proyectos, de los grandes proyectos que efectivamente se requieren. ¿Por qué? Porque es clarísimo. Se requiere, según las mismas cifras del Ministerio de Vivienda, 50.000 millones de soles para el cierre de brecha. 50.000 millones de soles solamente en Lima y Callao, ¿no? Que más o menos representa el 30% a nivel nacional de población. Entonces, ni el informe de la Comisión Multisectorial, ni el decreto 1620 a medida del gobierno, ni siquiera la ley de la ley universal de derecho al agua, ninguno de los tres está contemplando el tema del cierre de brecha. Porque justamente, ¿qué se requiere? Se requiere inversión. ¿Qué se requiere? Compromiso. ¿Qué se requiere? Se requiere efectivamente mejorar el presupuesto que existe, y no hacer lo que viene pasando en este momento, ¿no? Se requiere mayor fiscalización a los recursos, se requiere cumplir al 100% la ejecución de los proyectos o del presupuesto. El Ministerio de Vivienda, a través de su unidad ejecutora, el PALSC, que solamente ejecutó el 36% del presupuesto. Este programa se creó en el 2017 justamente para quitarle las actividades de Sedapal relacionadas al cierre de brecha. Es decir, Sedapal del 2017 ya no es el responsable del cierre de brecha. Sin embargo, obviamente se quedó con los proyectos que ya estaban en curso, en cartera, ¿no? Con algunos de sus proyectos. Y la mayoría de los proyectos, de los nuevos proyectos, están viéndolo directamente con financiamiento del Ministerio de Vivienda, a través de esa unidad. Pero también hay un tema de incumplimiento. Entonces, ¿y quién supervisa justamente al ministerio? También se va a privatizar el ministerio, porque no está cumpliendo. Entonces, y ahí hay un tema, un juego muy peligroso que está haciendo el gobierno, el ejecutivo, directamente el Ministerio de Vivienda, cuestionado. Está utilizando, lamentablemente, la necesidad de la gente para que vayan en contra de Sedapal. Y yo se lo digo acá abierta y públicamente, todas estas grandes asambleas poblacionales, solamente responsabilizando a Sedapal, que va a hacer la mejora para el cierre de brecha, es una gran mentira. Y muchos dirigentes saben, como de repente hay quizás mucha, pero también mucha población también desconoce, que la responsabilidad directa recae en este caso en el Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿cómo se hace efectivamente para poder contar con 50.000 millones? El privado jamás va a invertir en una zona que no es rentable. En todos los procesos de privatización que se han dado a más de 400 ciudades, donde el servicio fue privatizado, el servicio de agua fue privatizado, nuevamente regresó a manos públicas o a manos municipales, ¿no? ¿Por qué? Porque, uno, incremento de tarifas, no hubieron mejoras, ¿no es cierto?, en el servicio, en la calidad de servicio. Y por último, porque no garantizaba justamente este principio universal que es el tema del derecho, que no puede ser tomado como una mercancía. No solamente el que pueda pagar el servicio debe contar con ello, ¿no? Más bien, en el mundo se está viendo la posibilidad, las personas que no puedan pagar, existen ya, ¿no? Experiencias, ¿no? 5 metros cúbicos de agua en forma totalmente gratuita, ¿no? Y eso que en esos lugares no cuentan con la problemática con la que cuenta nuestro país, especialmente Lima y Callao, ¿no? Que lamentablemente existe la informalidad, ¿no? Es el tema de las zonas periféricas, cómo han crecido, no es que Sedapal tampoco no haya cumplido en los últimos 20 años con el cierre de brecha, eso no es así, por el contrario, sino que la ciudad ha crecido en forma exponencial. Se estima pues 750.000, 800.000 personas, no hay una cifra realmente exacta, no se habla de más o menos 95% de cobertura 97%, perdón, de cobertura del servicio de agua y 92% de alcantarillado, ¿no? Entonces, si la ciudad sigue creciendo de esta forma, difícilmente también se va a poder cumplir con el cierre de brecha. Si una zona que hasta el momento no ha sido consolidada demanda el servicio de agua, Sedapal o el Ministerio de Vivienda cumple con efectuar el servicio, mañana va a haber una nueva ampliación en un sector
nuevamente en forma informal. Ni qué decir, pues, también el tema del tráfico de tierras, que es una realidad que tampoco no se Pero habla, ¿no? la Entonces, planificación también está a cargo de la empresa, pues es un tema que afecta y llegar a los cierres de brecha, que Sedapal no está a cargo de la planificación territorial, que es lo que afecta justamente cerrar, digamos, llegar al 100% de la cobertura en la capital. Señora Luisa, en ese concepto está clara la posición que usted expresa a través del sindicato, pero también hay que entender que Sedapal tiene algunas falencias para poder cumplir sus objetivos. En este aspecto, ¿cuál es, digamos, la propuesta del sindicato para corregir estas circunstancias que no le permiten a Sedapal cumplir al 100% de sus objetivos? en principio, nosotros creemos en un directorio totalmente independiente. Tendrían que los directores ingresar por concurso y no a dedo, como vienen siendo designados hasta la fecha, ¿no? Gente que realmente sepa, conozca, que postule en base a sus capacidades. Lo segundo, que la composición del directorio también tiene que ser cambiada. Sí tiene que haber un representante del Ministerio de Vivienda, colegios profesionales, los mismos trabajadores, los usuarios, por supuesto que tienen que también ser parte del directorio, tener pleno conocimiento también de la gestión. Los mecanismos de la fiscalización de los recursos es clave. La participación directa también en cuanto al cierre de brecha, los proyectos, también debe ser parte mucho más activa de las organizaciones vecinales, ¿no? De los dirigentes vecinales. Que no podemos seguir en FONAFE, no podemos estar supeditados sin autonomía de gestión. Lamentablemente, hasta la fecha, Sedapal tiene que brindar reportes a todas las entidades adscritas, ¿no? A su entidad, hacia a la ANA, SUNAS, Defensoría, Congreso, Gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, y me quedo corta indicando pues las entidades o las organizaciones a las cuales que se tiene que brindar información, ¿no? Y esto, con eso yo no quiero decir que no se tenga que brindar reportes, pero son tantas las instituciones vinculadas al tema de Sedapal, ¿no? Incluso para el tema, necesariamente, por ejemplo, el tema de la organización misma. Nosotros requerimos mayor cantidad de personal. Ha habido en forma reiterativa solicitudes para incrementar el número de ingenieros, justamente para potenciar el área de proyectos. Y hasta la fecha, son años que se viene demandando eso, y lamentablemente FONAFE no autoriza las plazas que realmente se debe contar, con las que debe contar Sedapal, ¿no? Eso, por otro lado, se han dejado de lado proyectos vitales necesarios durante todo este tiempo, justamente también por injerencia del gobierno, para dar prioridad a otros, ¿no? Por ejemplo, lo que era Marca 2, ¿no? Marca 2, que al final eso fue un tema de un gobierno, cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía, ahora esa obra está totalmente sobrevalorada, ¿no? Ahora está el tema de las obras de cabecera de Cuenca, que se tiene que impulsar de todas maneras, la conducción también de fuera de causa, de la línea de fuera de causa, que también es absolutamente necesario. Son más o menos 9 proyectos vitales. Una nueva planta también en la Tarjea. Mire, estamos en una situación de estrés hídrico, se tiene que asegurar el tema de las fuentes. Entonces, muchas personas todavía no cuentan o no contamos todavía con el tema del valor del agua, ¿no? El valor real del agua. Se piensa que solamente es el servicio, abro el caño, tengo el servicio, pero no se sabe toda la labor que efectivamente tiene que realizar Sedapal para poder traer agua de las alturas, ¿no? El tema de la contaminación, ¿no? La cantidad inmensa de insumos químicos que se requiere para potabilizar el servicio, ¿no? Cómo yo democratizo el servicio, cómo yo hago para que con el agua que tengo todos los sectores puedan contar con el servicio. El tema de la tarifa que tiene que ser sincerada, hay sectores que no requieren el subsidio, ¿no? Hay clases altas, medias altas, no requieren tampoco ningún tipo de subsidio. Entonces hay que hacer todo un sinceramiento, sí hay que reformular, tiene que haber un rol también de la Contraloría mucho más efectivo a lo que existe, penalizar a los malos funcionarios, que acá lamentablemente un mal funcionario, un gerente, sale, se le invita al retiro, eso hay que decirlo, hay que hablar con claridad las cosas, sale, se invita al retiro y luego ingresa como presidente de directorio en otra entidad, ¿no? Sin que ocurra absolutamente nada, o regresa al poco tiempo a cualquier institución, sea tal o cualquier empresa pública o institución pública. Entonces, todas esas cosas efectivamente ya tienen que mejorar, ¿no? Como le digo, estamos acá frente a una arremetida
privatista de parte del gobierno, de parte del legislativo también, de un gran sector legislativo, y donde solamente estamos a través de espacios como el tuyo, muchos otros espacios que están abriendo las puertas, se puede hacer un llamado también para que todos sepamos realmente lo que significa una privatización del servicio, ¿no? No solamente como hablamos como trabajadores, sino también como parte de un frente. Quiero puntualizar eso, como parte de un frente que se ha formado en defensa del agua, ya no solamente Justamente, sino en justamente antes de llegar a ese punto de la organización, de lo que se vienen haciendo, de estas acciones que están convirtiendo, digamos, esta denuncia ya en un tema de una agenda política, una pregunta, ¿no? Una pregunta que no quede suelta. Y si bien siempre hemos escuchado las propuestas de Sutesal respecto a mejorar la empresa, digamos, en esas iniciativas, ¿qué rol juega el sector privado? O sea, hay que reconocer que el sector privado también juega un rol en la dinámica de hacer más eficiente la empresa. Bajo ese concepto, ¿cómo ustedes analizan cómo debía ser ese rol del sector privado? El rol del sector privado, sí pensamos que son importantes. Yo creo que, por ejemplo, en las obras de cabecera de Cuenca, antes había, obviamente, tenía un presupuesto para ello a través de un préstamo blando, ¿no? A través de Cotavic, que en su momento, pues, te daba un préstamo prácticamente con 0 intereses, ¿no? Se pudo hacer en ese momento. Ahora es mucho más inviable hacerlo, ¿no? Sí se requiere, obviamente, del sector privado sobre temas, sobre ciertos contratos con especificaciones que sean claras y que no signifiquen un perjuicio para el Estado. ¿Cuándo viene el cuestionamiento de parte de nosotros? Por ejemplo, entregar una zona consolidada de donde se encuentra CEAPAL. Estos asocios público-privados que se pretenden dar en la zona norte, sur y centro, ¿no? De la ciudad. No tiene ningún sentido. Eso no va a coadyuvar al cierre de brecha. Eso no va a llevar a una mejora de la gestión, ¿no? Porque el principal cuello de botella, el principal cuestionamiento de CEAPAL es justamente, y el motivo que originó, es más, el tema de la conformación de esta comisión fue el cierre de brecha. Y esta entrega en concesión no significa el cierre de brecha, eso tiene que quedar absolutamente claro. Solamente es un aprovechamiento de la coyuntura y obviamente el desgaste que ha existido también en la población de sectores que vienen esperando el servicio por largos años, ¿no? Que han hecho que esto ocurra, ¿no? Ahora bien, yo también me pongo en el otro lado, obviamente, ¿no? Nosotros no somos ajenos a la problemática social y a todo este tema que mucha gente viene esperando y que CEDAPAL también obviamente tiene que mejorar el tema de la gestión interna, ¿no? Porque hablaba hace poco un dirigente, me dice, ya, el Ministerio de Vivienda ha cumplido con entregar la obra, pero CEDAPAL se están demorando porque todavía no está implementado el SCADA. Entonces, y para poder hacer la recepción de la obra. Ya, pero ¿cuánto tiempo puede mandar eso? Entonces, si las áreas no están debidamente articuladas en CEDAPAL, nos movemos también un ente burocrático. Entonces, la solución es nada más, tiene que haber compromisos, de parte también de la institución, un compromiso claro de poder subsanar y ver los errores, ¿no? Que tiene CEDAPAL. Y eso es lo que no está pasando, ¿no? No hay un liderazgo claro acá en la empresa. Es decir, efectivamente, a ver, ¿qué soluciones doy para problemas que deberían ser tomados en forma integral, ¿no? Y nosotros no podemos ser islas, tenemos que coordinar todas las áreas de la empresa, ¿no? Y eso es justamente uno de los principales problemas también por los que atraviesa la institución. ¿No? Ahora, Entonces, disculpe, ¿cómo ustedes están organizando ahora, cuáles van a ser las siguientes medidas que va a tomar Sutesal para, digamos, seguir de alguna manera denunciando esta posible privatización de la empresa? ¿Cuáles van a ser las siguientes acciones que va a tomar su organización? En principio, nosotros estamos trabajando con un grupo de especialistas que justamente estamos revisando el tema del informe de la Comisión Multisectorial. Y si bien es cierto, como digo, dentro del análisis, nosotros podemos estar de acuerdo con el análisis, ¿no? Con algunos problemas que cómo se ha venido dando la organización, pero no estamos de acuerdo con las soluciones, pseudo soluciones que se están planteando. En ese sentido, nosotros estamos presentando una propuesta también, estamos presentando una iniciativa legislativa, una acción de inconstitucionalidad,
por haber sobrepasado también las funciones, en este caso el Ejecutivo, dentro de las facultades conferidas por el Congreso, ¿no? En cuanto a la organización, nosotros estamos ya planificando hacer una movilización, una marcha, como digo, no solamente ya es el tema de la gestión de Sedapal, sino estamos planteando también otros temas, como el tema del ordenamiento territorial, que tiene que ser parte de la agenda del Ministerio de Vivienda, ¿no? La falta de planificación. En Sedapal también es justamente lo que tú mencionabas, no existe esa planificación para el ordenamiento territorial. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? COFOPRI, o sea, digo, hay varias instituciones vinculadas a ello. Entonces, Sedapal tiene que tener eso también como parte de su problemática, y por lo parte tiene que ser atendida debidamente, ¿no? Entonces, y bueno, estamos planificando hacer una movilización, se está gestando en realidad un frente a nivel nacional, no solamente ya de Lima y Callao, sino también a nivel nacional. Igual los dirigentes de las regiones ya han tomado nota, tienen la voz de alerta, justamente con este propósito de que ingrese al sector privado las empresas del agua. Como le digo, no es que no se reconozca la problemática, sino que las propuestas son absolutamente tendenciosas y orientadas a brindar al sector privado para favorecer solamente, nuevamente, reiteradamente, a un sector que solamente ve el lado mercantilista del servicio, más no en la solución y la demanda que se necesita. ¿Esta movilización cuándo se desarrollará? Se va a llevar a cabo el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, va a ser en Campo de Marte a las 9 de la mañana. Están todos convocados, seguimos sumando organizaciones, seguimos sumando instituciones frente a ello. Y yo quiero recalcar algo que lamentablemente muchas veces se dice también por falta de conocimiento, dice, Sedapal no puede seguir siendo un monopolio. Entonces, para aquellos que dicen eso, les digo que Sedapal va a seguir siendo un monopolio, sea público, sea privado, va a seguir siendo monopolio, porque no puede haber competencia en los servicios del agua. Entonces, no puede haber competencia, ¿por qué? Por la misma forma como está diseñada la empresa, ¿no? Es igual con el caso de Luz del Sur y el del Norte, ¿no? Es lo mismo, o sea, cada uno solamente tiene un ámbito de competencia. No es que exista una competencia en la misma zona y que el usuario puede elegir entre uno y otro servicio, ¿no? Entonces, yo quería puntualizar eso, porque eso también es un argumento que he venido escuchando también en los últimos tiempos. Entonces, yo pienso que todos los niveles de articulación, de comunicación, tienen que seguirse fortaleciendo. El tema de los mecanismos de la denuncia tienen que ser mucho más ágiles, no solamente de parte de Sedapal, sino también de las instancias que correspondan, ya sea el Ministerio de Vivienda, Contraloría, tiene que ser mucho más ágil, ¿no? Efectivamente, no podemos ver obras que se sobrevaloricen de un año a otro, ¿no? O que existan ciertas adendas, o el tema de las consultorías, el tema de las supervisiones, que tampoco no cumplan con su función. Entonces, y donde Sedapal, lamentablemente, a veces ya no tiene ni siquiera ninguna función de supervisión, más allá nada más del informe que presente la empresa supervisora, ¿no? Como lo que está pasando también en Nueva Rinconada. Entonces, todos esos aspectos hay que definitivamente mejorarlos. Sí, es importante toda la información que usted ha brindado aquí en Diálogo por el Agua. Esperamos que todo, digamos, lo que usted ha comentado y explicado sirva para el análisis de quienes se conectan a través de Diálogo por el Agua y poder tomar una posición y también un concepto respecto a la relevancia que tiene Sedapal en la vida diaria, ¿no?, de las familias que residen en Lima, Callao y San Antonio de Guarachirí. Esperamos que este debate se haga público, que la información, tanto que provenga de quienes denuncian esta presumible privatización de la empresa, como quienes dicen que no, se haga obviamente a disposición de todos, para que la población saque sus conclusiones, y sobre todo un tema muy importante, ¿no? El agua es vida, o sea, el agua es fundamental para la subsistencia y progreso de cualquier ciudad, y cualquier determinación política tiene que ser de conocimiento público para que la población esté atenta y también tome sus decisiones. Queremos agradecer a la señora Luisa Izaguirre, secretaria general de SUTESAL, por su participación en Diálogo por el Agua. Estaremos atentos a las próximas acciones que realice este frente que nos ha comentado, que viene sumando diversas organizaciones, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, para que la población, y los vecinos y vecinas y las familias que se comunican a través de Diálogo por el Agua tengan la comunicación plena y la información exacta de lo que viene ocurriendo, para que después
la desinformación no sea justamente propicia a generarles afectaciones que puedan perjudicar su calidad de vida. Señor Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Entonces, con nosotros será hasta la siguiente edición de Diálogo por el Agua. No sin antes recordarles que aquellas personas que quisieran colaborar con este proyecto, vamos a colocar nuevamente en pantalla nuestro QR y asimismo anunciar que ya en los próximos días estaremos nosotros informando las visitas que realizaremos a los vecinos y vecinas de las distintas localidades de Lima, Callao y San Antonio de Huarochirí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.